Diana la conozco hace unos años y bueno, pues realmente siempre hemos estado hablando sobre la nutrición. La nutrición es muy importante. Lógicamente, si por algo se caracteriza esta enfermedad es porque depende de una dieta exenta de gluten como único remedio y como única fórmula para estar sano, ¿no? Para evitar pues esas dolencias que provocan la enfermedad celíaca. Entonces, Diana lo que nos va a contar es ese aspecto de la nutrición, ese aspecto de la dieta, pero desde el punto de vista de la macrobiótica. ¿Es así? Bueno, más o menos. Ya sabes que a mí lo de la palabra macrobiótica... que no te gusta, no. ¿verdad? Es bueno, energética, a ti te gusta la nutrición energética. Sí, ahora de hecho, la ponencia se llama La visión energética de la enfermedad celíaca. Pues oye, todo tuyo. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Espero que disfrutéis. Bueno, primero os voy a contar un trozo de mi historia personal para que veáis quién soy y por qué estoy impartiendo esta ponencia. Después quiero contaros esta visión energética, que sí que es cierto que yo la aprendí de la base nutricional de la macrobiótica, pero no me gusta. He estudiado muchas maneras de tratar la salud a través de la alimentación. He estudiado la dieta de los grupos sanguíneos, he estudiado Ayurveda, he estudiado macrobiótica, he mirado también la dieta kurdi-vegana, es decir, he mirado todo lo que había en nutrición, pero desde el punto de vista del equilibrio energético que aprendí de la macrobiótica. Entonces va más allá de soy macrobiótico y solo como las 4 cosas que han llegado aquí como macrobiótica. Y después os voy a contar casos que he tenido en consulta, porque desde el principio que empecé a curarme yo misma, empezaron a venir familiares con problemas de salud, luego empezaron a venir personas pidiéndome consulta, entonces llevo como 10 años impartiendo consultas. Y sí que es cierto que últimamente he tenido algunos casos de sensibilidad al gluten, personas celíacas sin diagnosticar, que me parece terrible que los médicos no miren esto, cuando una persona lleva toda su vida con todos los síntomas que aquí se están viendo. Y personas que de pronto, en un momento de su vida, pues... ¿Se me oye muy fuerte? Ahora no me oigo. No, ¿Bien? ¿Se me oye? Sí. Vale. Personas que de pronto, en un momento de su vida, no se sabe por qué, factores ambientales, desarrolla la enfermedad y se pone mucho peor o se pone bien, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo habéis comentado un tema con las transaminasas. Pues es un poco otro mundo y otro paradigma del que vengo a hablaros, y es la importancia de la nutrición y del equilibrio de los nutrientes que necesita un organismo para que todos los procesos funcionen bien. Y cómo muchas veces hacemos cosas, porque nos lo ha dicho el del herborario, o porque algo ha salido por la tele que es muy bueno, que en realidad son un desequilibrio. Es un tema muy complejo, lo voy a hacer muy, muy resumido, porque en media hora pues tampoco me da tiempo a mucho más. Bueno, yo en un momento de mi vida tenía un principio de fibromialgia, me dolía todo el cuerpo, y tenía síndrome de fatiga crónica. Tenía migrañas y jaquecas reiterativas con aura, que incluso veía, pues me tenía que meter en la cama, apagar la luz y estar durante 2 días a oscuras hasta que se me pasaba. Entonces tomaba medicamentos y calmantes para estas jaquecas y estos dolores de cabeza, y luego pues tenía colon irritable y episodios de cólicos nefríticos. Entonces, bueno, pues mi salud no era buena. Tenía también la espalda, me hicieron unos análisis y me dijeron que tenía una artrosis degenerativa muy avanzada para mi edad. En teoría, según los médicos, todo esto era incurable. Y un buen día, tratando de buscar una mejor manera de nutrir a mis hijos, me acerqué a unos cursos de nutrición energética y descubrí el yin y el yang, el equilibrio, y bueno, un poco como ha hablado el doctor, una vuelta a dejar de comer tanto procesado y empezar a comer sustancias naturales que produce la tierra, que están equilibradas de manera natural y que tienen un montón de nutrientes, vitamina B12, vitaminas del grupo B, grasas de las que necesita el organismo y no de las hidrogenadas. Y empecé con este tipo de alimentación porque me convenció. O sea, hubo cosas que allí vi sobre el yin y el yang y el equilibrio que a mí me resonaron, que era algo de sentido común. Entonces llegué a mi casa, tiré toda la basura que tenía en las estanterías y empecé a comprar productos naturales, a aprender a cocinarlos, y bueno, fue un cambio increíble. Puedo decir que a día de hoy no he vuelto a padecer una jaqueca ni una migraña. Lo más que puedo tener cuando, como yo digo, como mal,
es un poco de dolor de cabeza en una zona que se me pasa simplemente descansando y volviendo al equilibrio otra vez. La fibromialgia desapareció, la fatiga crónica desaparecieron, empecé a tener un nivel de energía bastante más alto del que tenía, no he vuelto a tener cólicos al riñón tampoco y el colon se me reguló bastante, de tal manera que solamente cuando como muy mal puedo tener molestias a nivel de colon irritable. Si hago una dieta normal, pues estoy bastante bien. Entonces, bueno, partiendo de ahí empecé a estudiar todo lo que había en alimentación, a leer todos los libros de nutrición, el equilibrio con la alimentación, libros de macrobiótica, y pues me apunté en una escuela internacional, que hay un instituto macrobiótico en Boston, con la primera profesora que empecé era de allí, y luego aquí en Madrid, y me hice experta en consultora macrobiótica, que es una manera de curar a través de la alimentación, o por lo menos, si no curar, ayudar al organismo a acelerar sus mecanismos de regeneración propios que tiene. Entonces, bueno, os voy a contar un poquito, muy resumidamente, cómo vemos en la nutrición energética, que yo le digo energética por esto, porque macrobiótica tiene muy mala prensa, porque lo que ha llegado aquí es como muy estricto, y yo soy mucho más abierta. Entonces yo admito todo tipo de alimentos porque entiendo que hoy día es muy difícil equilibrarse cuando uno hace un vegetarianismo o un crudivorismo o quita la carne sin tener una idea de nutrición. Bueno, yo no soy bióloga, pero sí he estudiado biología. Por lo menos tengo la base de que el organismo necesita una serie de nutrientes en un equilibrio. Entonces, por ejemplo, ahora cuando hablábamos del grano de arroz o del grano de trigo, los productos naturales vienen ya equilibrados en una proporción de almidones, que son los azúcares que se transforman en glucosa, que es lo que nuestras células utilizan como energía para poder hacer los procesos y vivir. Llevan también la proteína que necesita nuestro organismo para fabricar las membranas de las células y llevan las grasas y vitaminas y minerales necesarios para todos esos procesos metabólicos que el cuerpo hace. ¿Qué ocurre? Que no es lo mismo comer un cereal integral en grano o una verdura o un producto de la naturaleza que viene normalmente ya equilibrado, y casi todas las legumbres, cereales y verduras, algunas de ellas, vienen equilibrados en cuanto a vitaminas, proteínas, hidratos de carbono, que intentar, como hacemos hoy en día, que nos alimentamos de hidratos de carbono que están desequilibrados porque están vacíos, toneladas de productos con mucho azúcar, porque la verdad es que yo recuerdo cuando yo era pequeña, los petit suisse que eran salados, sabían a queso, a los de ahora, que son puro azúcar. Lo que según la macrobiótica estudiamos es como del tiempo de hace años que se comía todo mucho más natural a los tiempos modernos, cómo ha aumentado la cantidad de azúcar industrial, sal industrial, productos procesados que tomamos, que todos ellos están desequilibrados. Entonces, para resumir, nosotros vemos el punto de vista, tenemos en cuenta esta parte bioquímica, pero sobre todo tenemos en cuenta la energía. ¿A qué le llamo energía? Bueno, pues según nosotros hay 5 órganos principales. Esto viene de la medicina tradicional china y viene de un libro que es el Neijing, que eran 4 libros muy antiguos de unos estudios que hicieron del año 2000 a.C., el emperador amarillo, y son unos libros muy antiguos de medicina, que me imagino que para los médicos de hoy pues igual no le dan valor, pero el caso es que ellos habían investigado y habían estudiado la naturaleza y habían sacado sus conclusiones, como una persona en primavera había más problemas en el hígado, como en el otoño y en el invierno a lo mejor había más problemas de bronquitis, del pulmón, como con unas hierbas que crecían en una época del año se ayudaba precisamente a ese órgano, y con todo ello pues sacaron unas teorías médicas que tenían en cuenta los 5 órganos principales con sus 5 vísceras y cómo la energía se movía de unos a ellos, y también todo ello teniendo en cuenta el medio ambiente, las energías de las estaciones que se puede comer lo que la Tierra da en esa estación de manera natural para equilibrarse, y teniendo en cuenta cómo se afectaban unos a otros. Y bueno, pues podemos decir que hay 5 energías básicas con 5 órganos, que son el hígado, el intestino, el corazón, estómago, bazo, páncreas y los riñones junto con la vejiga. Y bueno, pues ellos hablan de yin y yang.
Entonces, bueno, para nosotros, para que me entendáis hoy, muy resumidamente, el yin sería una energía expansiva que expande el organismo y lo relaja y lo enfría, y el yang sería lo que lo contrae y nos mantiene firmes. En este equilibrio está que cada cosa esté en su sitio. De los 5 elementos hay uno que es el que tiene que ver con el intestino y sería el que aquí nos afecta para el tema de los celíacos según nuestra visión y nuestro paradigma de la manera que lo enfocamos. Y es que el intestino para nosotros junto con el pulmón es el órgano que necesita más energía contractiva para mantenerse fuerte. ¿Vale? Yo, bueno, he tenido dos hijos, les he dado de mamar bastante tiempo y una de las cosas que yo estudié cuando era mami para la lactancia materna era cómo el calostro de la leche materna era una sustancia que terminaba de sellar el intestino del bebé y de fortalecerlo cuando ya estaba fuera del útero de la madre. Y cómo había estudios estadísticos de que los bebés que habían sido criados con otros tipos de leches demasiado temprano tenían el intestino como más débil, más poroso y eran más propensos a alergias. Nosotros entendemos que la alergia ocurre porque el intestino no está bien sellado, está como un poquito expandido y estamos hablando de milímetros de expansión, porque a nada que no esté bien sellado, la piel fuerte, la flora bacteriana adecuada, las vellosidades bien hechas, y esté más porosa la piel, ya se pueden filtrar a la sangre sustancias que no deberían. Entonces podemos hablar de algo muy microscópico. Pero desde nuestro punto de vista, cuando un intestino está fuerte y bien, no se cuela la sangre en nada que no deba. Y por eso es que antiguamente nuestros tatarabuelos y bisabuelos, que no tomaban tantos productos yin, que son los expansivos, y sí tomaban muchos más productos yang, muchos más productos con fuerza vital de la tierra y saludables, tenían un intestino mucho más fuerte y no había tantas alergias. Entonces nosotros trabajamos el tema de las alergias desde esta perspectiva, de que la persona necesita más energía contractiva para su intestino. ¿Qué ocurre? Que hoy en día hay un montón de productos con mucho azúcar. Tomamos frutas tropicales que son de otra zona. Todo lo que es yin serían las frutas, los zumos, el azúcar, las drogas, el alcohol, la cerveza, y sé que me vais a odiar, pero la cebada es uno de los cereales más expansivos. De hecho, nosotros la usamos para relajar el intestino cuando una persona lo tiene muy contraído y tiene mucho estreñimiento y no le funciona bien. Entonces, la cebada, por ejemplo, es expansiva. Y luego hay otra serie de productos que tienen una energía contractiva. Por ejemplo, como son las proteínas, la proteína animal, el pescado, todo lo que tiene minerales, las algas, los frutos secos, las verduras de raíz, el arroz integral y más si lo cocinamos a presión, que mantiene totalmente toda su coherencia energética. ¿Qué más? Todos los granos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para ayudar a un celíaco? Pues lo primero que hacemos es quitar el gluten, evidentemente. Después, darle una visión energética positiva de lo que le ha ocurrido. Es decir, tenemos la mala suerte de que hay un factor genético de predisposición. Probablemente, cuando no se ponen de acuerdo los médicos en qué factor ambiental determina que la enfermedad se desarrolle o no, para nosotros nosotros sospechamos que en un momento de la vida la persona ha empezado a tomar demasiados productos yin o por alguna otra razón de debilitarse su organismo, el yin ayuda mucho a debilitar y a distender el intestino, su intestino ha perdido parte de esa fuerza contractiva y entonces ha empezado a colarse sustancias que no debían y empieza la persona con un proceso alérgico. Pero también tenemos mucho en cuenta lo que es la flora intestinal. Si la persona tiene una flora intestinal adecuada, con bacterias buenas, como hablaba por ejemplo el doctor, hay una serie de bacterias, Lactobacillus acidophilus y otras que son fermentativas, que se pueden favorecer con una alimentación más natural, una alimentación más basada en frutas y verduras, en granos integrales, con una cantidad de carne que nos hace falta la proteína para contraer el intestino porque es una energía contractiva para nosotros y el celíaco lo necesita, pero a lo mejor en vez de mucha carne, comer también, acompañando a esa carne, productos con fibra. ¿Por qué? Porque la fibra
hace como de Scotch Brite y ayuda a limpiar el intestino, que toda esa proteína salga, que haya un flujo intestinal adecuado de echar todo cada día y no tener ahí un cúmulo de carne a medio asimilar, descomponiéndose, porque parte de la descomposición de estas bacterias, junto con toneladas de azúcar que tomamos, favorecen una flora intestinal mala. Esta flora intestinal mala, pues hay un montón de bacterias como la candidiasis intestinal y otras, que también perjudican mucho a las vellosidades intestinales y las van deteriorando. Entonces, ¿qué haríamos? Pues una dieta sin gluten de base, pero intentaríamos dar una serie de productos que favoreciesen la contracción del intestino y la flora intestinal buena y aumentar las capacidades curativas del organismo. Nosotros entendemos que si una persona sin gluten, su organismo tiene una capacidad natural de recuperación. Y de hecho creo que hay personas, si me equivoco me lo comentas, pero creo que hay personas que después de dejar el gluten consiguen recuperar, porque el dibujo que has puesto aquí no era como terrible. Ver las vellosidades intestinales perfectas, que son donde llegan los capilares y absorben todo lo que hay ahí para distribuirlo, y cómo en las últimas ya no había vellosidades. Claro, la persona no asimila igual, puede ser que adelgace, que haya desnutrición, que tenga anemia, porque claro, al no tener estos pelitos que son los que absorben, entonces nosotros lo que haríamos es una dieta que favoreciese la flora ideal. Y claro, ahí estaría una dieta muy equilibrada. No podríamos irnos al dulce de manera muy exagerada. Un celíaco debería comer principalmente productos naturales que produce la naturaleza. Pues como decía él, los huevos no tienen por qué tener gluten. Una carne, si está bien tratada, tampoco. Hay muchas frutas que no tienen gluten. Hay muchos productos naturales que no tienen gluten. Y luego, pues por ejemplo, hay como una batalla, que es lo imposible, ¿no? Porque como en la naturaleza los hidratos de carbono vienen unidos a las proteínas, porque eso es el equilibrio que realmente es lo que nos va bien, pues separarlo es como muy complicado. Menos mal que lo están haciendo y que hay productos sin gluten, ¿no? Para celíacos. Pero, por ejemplo, hay un montón de cereales que no tienen gluten y que los celíacos podrían comer sin ningún problema y no tendrían que recurrir a tantos alimentos procesados. Podrían tomar una parte de alimentos industriales porque evidentemente nos facilitan la vida, pero, por ejemplo, el arroz no tiene gluten, el mijo no tiene gluten, la quinoa tampoco tiene gluten, la avena tiene muy poquito. Decíamos que en un tiempo que ya la persona estuviera más recuperada, podía empezar a tomar pequeñas cantidades de avena. La avena es muy interesante porque tiene un mucílago que ayuda a proteger las mucosas gástricas, tanto las del intestino como las del estómago. Entonces, en casos como el Helicobacter pylori o cándidas, o que está la flora intestinal muy dañada, la avena es muy interesante. Luego también el amaranto tampoco tiene gluten, el sorgo tampoco tiene... Hay varios granos, el trigo sarraceno, que no es trigo, es una especie de grano que viene de la zona de Rusia, tampoco tiene gluten. Entonces, pues bueno, mi idea sería que un celíaco tiene que cuidar mucho su salud intestinal, tiene que tomar una alimentación de productos con ligeramente una energía más de proteínas, tener muchísimo cuidado con azúcares, alcohol, refrescos azucarados, químicos, cerveza, todo este tipo, frutas tropicales, todo lo que es como muy dulce, ¿no? Como muy expansivo. Por ejemplo, tampoco irían muy bien demasiadas cantidades de productos crudos, porque esto requiere una carga digestiva de calentar el producto, de asimilar el producto, y si las vellosidades no están bien, no va a poder asimilar los... Hay que deshacer los aminoácidos, la celulosa, para poder conseguir energía. Entonces, una persona que tiene un problema intestinal no va a absorber bien si no tiene bien sus vellosidades. Los crudos no le van a ser fáciles de asimilar. Puede tomar una pequeña cantidad por las enzimas, que es muy interesante también para mantener el hígado bien, pero no sería aconsejable tampoco mucha cantidad de cosas crudas. La fruta también, por ejemplo, es otro producto que, si nos vamos al sentido común,
cuando se cogía la fruta que daba la naturaleza, teníamos toneladas de fruta en primavera y en verano, por lo menos aquí en nuestro país. Tenemos en primavera empiezan los nísperos, las ciruelas, luego en verano las cerezas, la sandía, el melón, tenemos albaricoque, melocotón, fresas, pero sin embargo en invierno tenemos peras, manzanas, mandarinas de aquí. Tenemos luego la papaya, la chirimoya, pero eso es otro clima. Entonces ese clima es diferente y esas frutas son muy expansivas para nuestro intestino. ¿Qué comían nuestros bisabuelos, nuestras abuelas, que no tenían alergias y aguantaban como un roble con su cocido y sus lentejas con arroz? Pues comían la fruta que había, y de hecho cuando sobraba mucha fruta se hacía una mermelada. Hoy en día, como traemos cosas de otras zonas y con los macroinvernaderos producimos mucha cantidad de fruta, estamos comiendo un exceso de fruta. Y la fruta es muy buena, pero una cantidad de fruta muy grande cuando hace mucho frío distiende mucho el intestino. Entonces, bueno, vemos a muchas personas con el intestino muy distendido. El intestino tiene que estar contraído, sellado y con una buena piel, porque es lo que nos protege. De hecho, el intestino, de lo que comemos, decide qué pasa y se convierte en nosotros y qué no tiene que pasar. En el momento que este intestino está un poco más poroso, ya empiezan a pasar cosas a la sangre que no deberían. Y entonces el sistema inmunológico empieza a volverse loco teniendo que hacer frente a un montón de sustancias que no deberían estar ahí. Y esto produce también una degeneración del sistema inmunológico que se va pasando de una generación a otra. Y desgraciadamente no tenemos la capacidad digestiva que tenían nuestros tatarabuelos, ni nuestros bisabuelos, ni tenemos el intestino en las mismas condiciones, aunque ya solo sea por la cantidad de azúcar que tomamos hoy en día y de productos de este tipo. Antiguamente no había tanta azúcar, tantos refrescos, ni tampoco llevaban tanta cantidad de azúcar todos los dulces. Era todo mucho más equilibrado. Entonces, pues bueno, desde el punto de vista del equilibrio, es muy interesante tener en cuenta que hay un factor energético que puede hacer que en un momento dado una persona con un factor de riesgo se le distienda el intestino y lo desarrolle. Os voy a contar ahora, no sé cuánto tiempo me queda, porque 10 minutitos, perfecto. Pues os voy a contar algunos casos míos en consulta que he tenido con personas y que justamente pues han sido pues por estos cambios. Por ejemplo, he tenido una paciente que hacía una dieta normal, ella comía de todo, comía carne, comía de todo. Y de pronto, pues por razones espirituales, alguien le recomienda una dieta macrobiótica y empieza a comer pues muchísimos cereales, porque la dieta macrobiótica se basa en el cereal. Pero claro, la dieta macrobiótica se basa en el cereal y se basa en un montón de cosas que no hay que comer porque no son macrobióticas. Entonces, ¿qué hizo ella? Empezó a comer todos estos cereales, con lo cual un montón de hidratos de carbono. Quitó la carne, que sí comía, y el pescado, con lo cual quitó parte de las proteínas que había en su dieta. Pero eso sí, el azúcar, los refrescos y las cervecitas las consiguió, porque claro, de vez en cuando una galletita apetece. Entonces, se consiguió un desequilibrio tal que en 3 meses con esta dieta tenía la tripa así y bueno, yo pensé que eran cándidas. Cuando ella fue a mirar, la dijeron que tenía sensibilidad al gluten y ya no sé si le hicieron lo genético o no, pero la pusieron una dieta sin gluten y estuvo sufriendo durante por lo menos 6 o 8 meses la dieta esta y solo comía verdura y pescado y carne y ensaladas. Y bueno, pues al final yo intenté ayudarla, pero no hubo manera porque no conseguí que entendiera el proceso que ella tenía que hacer. Después de la dieta esta que hizo, ya sí vino a mí y empezamos a reforzar su intestino. Y ahí ya empezó a tomar zanahorias, empezó a tomar legumbres, empezó a tomar las algas y empezó a equilibrarse. Pero vamos, tampoco he conseguido que deje las galletas. Pero al menos ahora toma cantidad de pescado, cantidad de proteínas, con las algas, los frutos secos, las raíces, he conseguido que el intestino esté mejor y ha regenerado la flora. Luego he tenido otra alumna que también venía de Cantabria y también pues tomaba bastante carne, pues el cocido montañés, pues dentro de lo que cabe son dietas ancestrales que tienen su equilibrio, porque un cocido montañés pues lleva las verduras, lleva los garbanzos y luego lleva proteína.
Y pues empecé a hacer la macrobiótica y era mi mejor alumna, lo hacía perfecto, pero perfecto, comía fenomenal, quería conseguir engordar un poquito, engordó un poquito, no podía dormir por las noches, consiguió dormir y estaba fenomenal. Y de pronto me llama, cuando ya ha dejado el curso, ella ya había aprendido todo, ya iba por libre, y me llama después, en septiembre, después del verano, y me dice que ahora le han detectado intolerancia al gluten. Y entonces, mirando con ella, ¿qué era lo que había hecho? Las cervecitas, pero es que eran todos los días cervecitas. Entonces, claro, al final la cerveza distiende mucho el intestino y es gluten y gluten y gluten, claro. Pues ahora ha dejado su proteína, ha perdido su condición contraída del intestino y ahora es cuando está empezando a tener alergia al gluten. Y ha dejado de comer gluten y parece ser que está mejor, pero tampoco sé si le han hecho las pruebas. Y me parece, te quiero también dar las gracias porque me parece interesantísima la labor que hacéis. Pues os voy a colgar el vídeo en mi canal porque es que me parece que hay un desconocimiento increíble. Porque te dicen, eres sensible al gluten, no te hacen la prueba para ver si realmente tienes el factor genético, si realmente tienes la degeneración. Porque claro, la parte de regenerar la flora yo la veo más sencilla con la alimentación. La parte de volver el intestino a ponerle fuerte para que filtre mejor y no ocurra lo que ya están viendo que ocurre. Porque están viendo que personas que incluso después de años de no hacer la dieta ya no toleran nada y se vuelven incluso reactivas a eso. Entonces, esto desde el punto de vista nuestro de la nutrición macrobiótica, lo que ocurre es que la persona está totalmente cada vez perdiendo más la capacidad del intestino de filtrar y de separar sustancias. Entonces, ¿qué haríamos? Una alimentación que además de ser sin gluten, ayude a tener una buena flora que proteja y ayude a regenerar la energía del intestino. Y pues me parece muy, muy importante, pues eso, el que se sepa que hay un factor genético y que hay una degeneración. Y luego lo que me parece más complicado es el tema de la inmunidad, del tema autoinmune. Porque en las enfermedades autoinmunes, para nosotros todas ellas dependen mucho de la energía de este elemento yang de contracción, que para nosotros depende sobre todo del intestino. Claro, las alergias son un grado de degeneración del sistema inmunológico que a base de comer sustancias que no deberíamos comer a lo mejor en tales cantidades y a base de perder esta capacidad del intestino de filtrar, se nos van colando a lo largo de toda nuestra vida moléculas de proteínas muy similares a la humana. Y esto, a lo largo de muchos años, termina por confundir al sistema inmunológico. Y bajo nuestro punto de vista, las enfermedades autoinmunes son ya el último grado de cuando ya el sistema inmunológico no solo tiene una reacción alérgica, sino que además me ataca a mí mismo, atacando al tiroides, atacando a mis vellosidades. Entonces esto ya sería un proceso más intenso para reforzar esta inmunidad y más complicado, porque viene de un fallo de inmunidad a lo mejor incluso heredado ya, un sistema inmunológico ya un poco, digamos que no tiene las gafitas para distinguir qué es una bacteria y un virus y qué son otras moléculas. Y bueno, pues que bajo nuestro punto de vista estamos degenerando la especie humana y hay cada vez más alérgicos, más problemas para la reproducción, el cáncer. Yo he estado trabajando en La Paz, además en la cocina, y teníamos muchísimo cuidado para no tocar nada con gluten cuando había una persona alérgica. Además ahí tienen la ISO 20000 y se hace con muchísimo cuidado todo aparte. Pero la planta de niños con cáncer está llena y cada vez más. Entonces es una realidad que tenemos que volver a reconquistar una manera de comer coherente, a mirar qué comían nuestros antepasados y a tener un equilibrio real de lo que el cuerpo necesita y luego tirar de los procesados y de aquello que nos gusta como un lujo y disfrutarlo realmente. Entonces, en mi opinión, ya el último apunte energético es que para todos los celíacos que me estén viendo, ¿no?, que le den la vuelta al calcetín de qué mala suerte, soy celíaco y ahora tengo que comer esto y no puedo comer de nada, a decir qué oportunidad para informarme de nutrición, aprender a comer bien y a lo mejor tener una salud mejor que el resto, que están agotados con fibromialgia por comer productos ácidos que hay en el mercado. Entonces, darle la vuelta, hacerse una persona saludable y energética y que este problema me haya servido
pues a lo mejor para ponerle un foco a la nutrición, que es algo que está muy olvidado. Y a lo mejor pues sacar algo positivo de algo que es bastante incómodo, ¿no? Pero bueno, que le demos la vuelta y que veamos el lado positivo. Y nada más, ¿alguna pregunta? Muchas gracias, Diana. Bueno, pues, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Alguna por aquí? ¿Alguna preguntita? ¿Ninguno? Venga. Muchas gracias por la charla y bueno, yo creo que en parte todos tenemos claro que hay que volver un poco a la alimentación más natural, no abusar de los envasados, y sería bueno que empezáramos por los comedores escolares, porque cuando uno empieza a mirar los menús de los comedores escolares hay mucha pasta, muchos fritos, y se enseña a los niños a comer así, y así van a seguir comiendo de mayores. Sí. Y luego, por otro lado, otra cosa que me gustaría conocer tu opinión es con relación a los panes, a la bollería para celíacos, porque ya que la textura es distinta del pan que tiene gluten, y muchas veces para conseguir una mejor textura, si aumenta la cantidad de grasa, claro, pues es otro factor que también está perjudicando a los celíacos. O sea, tú comes pan sin gluten porque no puedes comer otro, pero estás ingiriendo mucha más grasa que lo que deberías. Claro, sí. Sí, además las grasas son un tema muy importante porque hay grasas monoinsaturadas, insaturadas, que ayudan a arrastrar el colesterol, la acidez del cuerpo y a regular los procesos. Pero luego hay grasas hidrogenadas que se quedan ahí, que no se puede sacar energía de ellas y que son las que se acumulan. Entonces, bueno, que hay... Por ejemplo, hay pasteles que se pueden hacer con sémola de arroz, con sémola de polenta, que es sémola de maíz, que el maíz tampoco tiene gluten, y no tienen la textura de un horneado, pero sí son algo dulce que puede comerse. Es decir, claro, hay que tener alternativas. En mi opinión, todo este tipo de productos son muy ricos, pero deberían considerarse un lujo puntual, no para todos los días. Yo prefiero pues una crema de arroz o tomar el cereal, unas lentejas con arroz, es decir, tomar el cereal los hidratos de carbono de la mejor manera posible y considerar la bollería y los panes como algo suplementario. Yo, por ejemplo, si como arroz, no necesito pan, porque el hidrato de carbono ya lo estoy sacando en el arroz. Entonces, pues rebajar la cantidad de panes y de horneados y de bollos y aumentar los cereales en grano. Hay copos de quinoa, copos a lo mejor de avena para las personas que lo puedan tomar, que pueden sustituir a lo que son las tostadas de pan y dejar las tostadas para cuando realmente te apetece una tostadita con un poquito de tomate y jamón, ¿no? Es decir, la idea sería tener un 50, un 70 de cosas naturales, entre ellos los cereales que no tienen gluten, y dejar esos otros productos pues para de vez en cuando. Y de esta manera, claro, tampoco se toma tanta grasa. Entonces, por ejemplo, hay grasas como las semillas de cáñamo, el aceite de cáñamo, que son quemagrasas. Son un tipo de grasa monoinsaturada que al pasar por el cuerpo se lleva la acidez de esos ácidos grasos que se han ido depositando. Entonces, hay muchos productos. Lo de las transaminasas, bajo mi punto de vista, sí puede ser que de pronto vas al herbolario, te mandan una grasa que es buena para el aparato reproductor femenino, pero a lo mejor es demasiada la grasa en conjunto que estás comiendo en tu dieta. Entonces, lo que es muy importante a nivel biológico para la salud es el equilibrio. Y cualquier cosa que meto o que saco puede generar un desequilibrio. Por eso no me gusta lo de la macrobiótica, porque o se hace bien, o uno se informa, o a veces es mejor dejar las cosas como están e ir viendo que puedo mejorar. Y no hacer un cambio radical sin el conocimiento, irme a un desequilibrio que me va a producir, al contrario, pues un desequilibrio. Bueno, muchas gracias, Diana. Yo creo que todos los aspectos de la vida está el equilibrio, ¿no? En todo, no solamente en la nutrición. Si algo está desequilibrado en nuestra vida, pues lógicamente no tenemos una calidad de vida adecuada y buena. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias, Diana.